Estudiar los tipos de huevos. Los vertebrados se desarrollan a partir de 3 tipos de huevos. Vamos a estudiarlos, vamos a verlos, vamos a observar qué características tienen. Tengo que decirles de que todo el desarrollo embrionario, desde la segmentación, ¿no es cierto?, durante todo el desarrollo hasta el nacimiento, básicamente, y sobre todo en los primeros estadios, es muy importante el tipo de huevo, porque las diferencias entre un huevo y otro están básicamente en la cantidad y distribución de los elementos que lo conforman. Llámese epitelio, llámese citoplasma. ¿Ya? Entonces es muy importante conocer eso. Ahora, en segundo lugar, el siguiente objetivo es estudiar el desarrollo embrionario. Lógicamente tenemos que tomar un modelo. ¿Qué modelo vamos a tomar? El pollito. ¿Y por qué el embrión de pollo? Considero que el embrión de pollo tiene características muy especiales que facilitan la comprensión de todo el desarrollo embrionario. Además hay una cosa muy importante. Un embrión de pollo hasta las 48 horas, inclusive 72 horas, se puede montar directamente en una lámina sin cortar. Entonces uno ve totalmente incompleto el embrión. El problema en otros casos es que el embrión muy rápido comienza a tener volumen y entonces no se puede montar en una lámina, tienes que cortarlo. Y al cortarlo, lo que uno ve es una parte del embrión y no todo el embrión. Entonces en este caso sí. En lo que vamos a estudiar como modelo, el embrión de pollo, es en todas las fases que corresponden al estadio temprano, a los estadios tempranos, ¿cierto? Hasta la gastrulación, hasta lo que se llama los esbozos primarios de los órganos. Muy bien. Por otro lado, vamos a estudiar las placentas, los tipos de placentas, ¿no es cierto? A partir de cómo es que está constituida la placenta, qué cosas lo conforman, qué funciones tiene. ¿Ya? Entonces, estos son los objetivos que vamos a ver. Vamos a comenzar nosotros con los tipos de huevos. Hay un primer huevo que se llama alecito. El prefijo A significa sin. El hecho de decir que este huevo no tiene vitelo es una exageración. Puede presentarse una cantidad mínima de vitelo. Cuando esa cantidad mínima, pero mínima de vitelo se presenta, ese vitelo se va a distribuir uniformemente en todo el huevo. Esa es una característica. Hay una mezcla completa. Muy bien. Este huevo, por su tamaño, quiero decirles que un huevo tiene un tamaño y este está relacionado en proporción a la cantidad de vitelo que tiene. Si un huevo no tiene vitelo, será pequeñísimo, en este caso microscópico. Por eso se llama microlecito también, microlecito, aparte de alecito, ¿cierto? Pero también se llama isolecito. ¿Por qué? Porque como les decía, el vitelo está uniformemente distribuido. Iso quiere decir igual. Igualmente distribuido. ¿Quiénes presentan este huevo? Por ejemplo, el humano, primates. El anfioxus también presenta este tipo de huevo, ¿no es cierto? El tipo alecito. ¿Cómo es que vamos a ver el huevo alecito? Bueno, la única forma de verlo es, se puede extraer un huevo fecundado alecito, pero es bastante difícil. Pero podemos hacer otra cosa. Podemos observar un huevo alecito, pero sin fecundar. ¿Ya? El huevo alecito y cualquier huevo sin fecundar en sus primeros momentos, o sea, inmediatamente después de la fecundación, no va a haber diferencias. Las diferencias vienen después, cuando el huevo está fecundado, comienza a segmentarse. El huevo sin fecundar no se segmenta, pero al principio es igual. Pero tenemos que hacer la aclaración que lo que vamos a ver es un huevo sin fecundar. ¿Qué hacemos? Cortamos un ovario de una hembra adulta. Y en ese ovario de la hembra adulta vamos a encontrar folículos en diferentes estadios de maduración. En otras palabras, estructuras llamadas folículos, en donde hay un ovocito que está en diferentes estadios de maduración. Escojamos un folículo maduro y allí vamos a encontrar un ovocito que está listo para ovular. Es decir, vamos a encontrar algo así, esta imagen. Y esta imagen ha sido microfotografiada de la misma lámina que ustedes van a ver. Hay 3 cortes de ovario, de entre todos escogemos el folículo de más maduro que tengamos. Este es un folículo maduro, o un folículo de Degrad. Este folículo maduro contiene, y este es el huevo sin fecundar, microscópico, secundario. ¿cierto? No tiene envoltura prácticamente este huevo,
no tiene envoltura o membrana terciaria, se llama, como el huevo de gallina que tiene una cáscara, no lo tiene. Prácticamente la cáscara es el cuerpo de la misma madre, que lo protege. Entonces, este huevo está dentro de este folículo. Vamos a ver qué partes tiene este folículo, muy importante. Tenemos por un lado la corona radiada. Alrededor de este ovocito existe un grupo de células foliculares, así se llaman, células foliculares que lo rodean. Cuando el espermatozoide va a fecundar este huevo que ha salido de este folículo, cuando sale el huevo del folículo va a estar rodeado de su corona radiada. Y esas células están unidas fuertemente por una sustancia que, como un cemento, como si fuera una goma, una cola, las une. Entonces el espermatozoide en su cabeza tiene una serie de leishplicinas, sustancias que van a disolver esa goma, se separan las células, ingresan y va comenzando a atacar cada una de las membranas que rodean a este ovocito, ¿no? Muy bien. Otra estructura que vamos a reconocer es el ovocito, ¿correcto? Luego el cúmulo prolígero, que son esta cantidad de células foliculares que se encuentran a los costados del ovocito, se llama cúmulo prolígero. Luego vamos a encontrar un espacio muy grande dentro del folículo maduro que se llama antro folicular. Ese antro folicular está ocupado por una sustancia llamada licor folicular. Miren, lo que sucede es esto: un ovocito primario está rodeado de una capa de células foliculares, una sola capa. Esas van proliferando y llegan a ser mucha cantidad alrededor. Y aparecen gotitas de licor folicular. Esas gotitas comienzan a unirse y esas uniones producen un espacio cada vez más grande. Y ese espacio muy grande, más grande cada vez, se convierte en todo este antro folicular. Y a las finales tenemos lo que se llama el folículo maduro, ¿no? Bien, por otro lado tenemos también el estrato granuloso, que son células foliculares que rodean a todo el folículo. Y por último tenemos la teca folicular, que es un tejido que está modificado como una cápsula que rodea a todo el folículo. Se rompe la pared acá del ovario y este ovocito sale fuera para encontrarse con el espermatozoide. Entonces, este es el ejemplo de un huevo alecito, con todas sus características. No tiene una membrana externa, una membrana terciaria. En primer lugar, no tiene una cáscara. Es un huevo microscópico. Es un huevo en el cual el vitelo es muy pobre, prácticamente no existe. Son características de este tipo de huevo. Bien. Por otro lado, tenemos otro tipo de huevo, el huevo mesolecito o anisolecito, pero también lo podemos llamar merolecito. ¿Cierto? Este huevo ya es más grande. La cantidad de vitelo es mucho mayor en el otro caso. Sin embargo, el vitelo y el citoplasma todavía se mezclan, no están separados totalmente, pero hay una tendencia a la polarización. Miren ustedes, aquí hay algo muy importante que quiero explicar. A ver. Ustedes van a encontrar que todo huevo, y esto es el problema cuando la teoría se hace después de la práctica, pero es imposible poder, hasta ahora no he podido lograr, por más de mis reclamos y todo, hacer primero sea la teoría y después la práctica. Bueno, lo igualito es, vamos a acomodarnos. Este huevo tiene dos polos. Este polo de acá, superior, se llama polo animal. También se llama polo superior, por supuesto. Y este de acá es el polo vegetativo. O polo inferior. Y esa denominación de superior e inferior es cierto, siempre está arriba y el otro está abajo. Lo que sucede es que los dos elementos de este huevo, que son vitelo y citoplasma, por cuestiones de gravedad, porque el vitelo pesa más que el citoplasma, tiende a irse hacia abajo. Y entonces se localiza de este lado. Entonces, esa tendencia del citoplasma a irse arriba y el vitelo a irse abajo se experimenta en todos los huevos. En el caso del huevo alecito que acabamos de ver, la mezcla se produce, hay muy poco vitelo. Pero en este caso ya comienzan a separarse los elementos. Sin embargo, por eso se dice tendencia a la polarización. Sin embargo, no existe todavía esa separación, siempre hay mezcla. Pero la mezcla es muy grande
¿no es cierto?, en la parte central, pero en los polos es mucho menor. O sea, quiere decir que en un huevo mesolecito que vamos a ver ahorita, como es bastante sencillo, este es un esquema. Tenemos acá un huevo sin fecundar, por ejemplo, de rana, de sapo. Vamos a encontrar dos partes, dos hemisferios, un hemisferio oscuro, ¿no es cierto?, que corresponde al hemisferio animal, este es el polo animal, y un hemisferio blanco que corresponde al hemisferio vegetativo. Muy bien, acá está el polo vegetativo, el polo inferior. Entonces, pero ustedes van a observar que aquí en el centro la mezcla es bastante grande y conforme se van los polos va siendo menor, pero entonces ya se va separando los dos elementos. Yo tengo acá y ustedes han podido observar seguramente, y eso lo van a ir viendo, ¿no es cierto?, de un ovario de sapo, ¿verdad? He podido extraer estos huevos mesocito. Miden aproximadamente unos 3 milímetros de diámetro, son pequeñitos en realidad, pero son macroscópicos, no es como en el otro caso. Ahora bien, este huevo, como les decía, lo he extraído del ovario. Pero ¿qué pasa si el huevo en forma natural sale? ¿Cómo se llama ese acto por el cual la hembra, el macho estimula a la hembra para que se produzca la ovulación? ¿Cómo se denomina eso? Ya lo tienes en la punta de la lengua, ¿no es cierto? Bueno. El abrazo. El abrazo, ese abrazo cariñoso. El abrazo cariñoso. Así es, ese se llama pero el nombre amplexus. Amplexus. Entonces, pero ahí no hay cópula, ¿no es cierto? El macho se sube encima de la hembra, la abraza. El macho es más chico que la hembra, o sea, le cuesta trabajo con la justa, la abraza. La hembra es realmente gorda. Entonces la abraza y la acaricia. Pero ese cariño que le da es un estímulo para ella. Y no es un proceso largo, ¿eh? No da tampoco, dura a veces 2 horas. ¿No? 2 horas. En ese proceso, al final, la hembra ovula y el macho espermea y la fecundación es externa. Muy bien. Pero apenas sale el óvulo, ¿no es cierto?, de la hembra, en contacto con el agua, se forma una cápsula de gelatina alrededor. Si yo no observo la cápsula de gelatina, como en este caso, significa que el huevo está sin fecundar y no ha salido fuera, que ha extraído de la misma hembra. Entonces, se produce la cápsula de gelatina, que es una excelente cáscara adaptada para el agua. Es el equivalente a la cáscara calcárea del huevo de gallina. Todos los huevos que tienen lo que se llama una membrana terciaria, quiere decir una membrana que se ha formado alrededor del huevo por efecto de glándulas especializadas que están fuera del ovario, ¿no es cierto? Esos huevos que tienen cáscara se llaman cleidoicos. Correcto. Esos huevos son los que tienen esas cáscaras que pueden ser gelatinosas, que pueden ser calcáreas, y son cáscaras que representan membranas terciarias, así se llaman. Bien, pero ¿qué ocurre además? Ya, salió el huevo, se formó la cáscara. Viene el espermatozoide, lo fecunda. En el momento en que ingresa el espermatozoide, ¿no es cierto?, va a fecundar algo. Se produce el movimiento, la formación de los pronúcleos masculino y femenino. En ese momento, en el lado opuesto a la introducción del espermatozoide, se produce un desplazamiento de elementos que van a dar como resultado una forma de media luna decolorada, de color gris, porque este es negro y este es blanco, forma una media luna gris. Esa media luna gris representa la primera expresión de la fecundación.